Buenos días. Mi nombre es Julio Taylor, soy asesor del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina y antes que nada quiero agradecer la invitación que me ha cursado FAUAI para poder reflexionar con ustedes sobre distintos aspectos de la internacionalización asociados a la problemática del COVID-19 que tanto nos afecta. Lamento mucho no poder participar en forma presencial de la reunión anual de FAUAI, que se ha suspendido, y bueno, y al menos por este medio intento poder compartir con todos ustedes. El efecto de la pandemia que ha afectado y afecta mucho al mundo, creo que van a ser evidentes. Por un lado, va a haber una estrechez presupuestaria a nivel de la educación superior, a nivel de la economía global, pero va a impactar fuertemente en la educación superior y en nuestras universidades. Y esta estrechez presupuestaria sin duda va a tener un impacto en los fondos que podamos aplicar a la internacionalización. Por otro lado, creo que los gobiernos de nuestros países van a tener una serie de prioridades y de urgencias que le van a hacer quitar la vista un poco al apoyo que se le da desde de las áreas de gobierno a la internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Y por otro lado, finalmente, tenemos una gran falta de certeza de cuándo van a volver las actividades normales. Creo que es uno de los problemas más serios que tenemos para planificar nuestras actividades. No sabemos cuándo volvemos a las actividades normales, no sabemos cuándo se va a normalizar el transporte internacional que está prácticamente cerrado hoy, pero también va a haber un factor interno en las universidades que es tal vez la puesta en la problematización del valor de la internacionalización para nuestras instituciones. Yo tengo temor de que haya en nuestras instituciones una mirada un poco negativa de los esfuerzos que hacemos para internacionalizarnos. Ahora, ¿cómo enfrentar esta situación a futuro? Yo creo que todo este fenómeno de la internacionalización en casa y del currículum que había avanzado en los últimos años fuertemente en la educación superior, tal vez menos en América Latina, seamos honestos, donde hablamos mucho del tema, pero las acciones concretas no son o no van en el mismo sentido necesariamente. Creo que con el uso de la virtualidad por necesidad en esta situación, sin duda valoriza o nos hace abrir los ojos sobre la importancia que tienen o las posibilidades que da el uso de la virtualidad para nuestras acciones universitarias. En este sentido, yo creo que eso será un resultado seguro, confirmado a futuro, pero yo tengo temor a que nos quedemos ahí. O sea, hacer un webinario, por ejemplo, o hacer unas reuniones virtuales es muy sencillo hoy, pero creo que el uso de la virtualidad para la internacionalización es mucho más que eso, o su potencial, mejor dicho, es mucho más potente que eso. Por ejemplo, en los dobles títulos, en las acciones de carreras compartidas, que es una instancia de internacionalización muy importante a mi juicio, creo que no hemos usado la virtualidad en todo su potencial todavía. Y se abre esta situación de que habiéndonos amigado con el uso de la virtualidad, en las carreras de doble titulación, el uso de la misma puede ser mucho más potente que ahora, reduciendo costos, claro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los programas de movilidad virtual, que hace muchos años se habla en el mundo, pero prácticamente sin impacto y sin efecto en América Latina. Bueno, creo que
La movilidad virtual necesita de organización, no puede ser unas iniciativas individuales de las universidades. Celebro, por ejemplo, que la Organización Universitaria Iberoamericana haya creado el programa eMovies. Últimamente, todas nuestras universidades, al menos las que están asociadas a la OUI, han recibido la invitación a participar, y creo que ese es un camino a desarrollar. Las redes de universidades, los consejos de universidades tienen que generar su propia estrategia para el uso de esta potente actividad que es la movilidad virtual. Y finalmente, la virtualidad nos abre otra instancia, que es compartir nuestros recursos docentes entre las universidades. Las cátedras espejos, el COIL, etcétera, son instancias en las cuales tenemos mucho interés, mejor dicho, podemos organizarnos para utilizar la virtualidad para la internacionalización. Porque hay una cuestión, a mi juicio: los investigadores rápidamente van a recuperar sus acciones de cooperación internacional, rápidamente van a volver a la movilidad si cuentan con recursos, claro, pero el objetivo supremo, a mi juicio, de nuestros esfuerzos como oficinas de relaciones internacionales son los estudiantes, no los necesariamente, también los investigadores. Pero si las universidades no plantean programaciones de internacionalización, la internacionalización de los investigadores sobrevive, porque en el fondo es anterior a nuestras políticas de internacionalización, pero los estudiantes dependen de ella. Finalmente, yo quiero ser optimista, porque hay como una tendencia a decir: este año, esta situación de alguna manera problematiza la movilidad internacional, y yo no estoy de acuerdo con eso. Si hemos por muchos años hecho muchos esfuerzos para promover la movilidad académica internacional de estudiantes, de docentes, más recientemente de gestores, ¿por qué no vamos a poder retomar esa situación? El mundo no acaba con el COVID-19 y tenemos que ser optimistas que vamos a volver a utilizar esa herramienta potente de internacionalización. La internacionalización en casa no necesariamente compite con la movilidad. Yo creo que son complementarias y es más democratizadora porque llega a todos los estamentos de la universidad. Pero eso no quita que esta acción tan importante para la formación, por ejemplo, de nuestros estudiantes, en el marco de una ciudadanía global, en el marco de abrir su cabeza, la movilidad es muy importante. Y finalmente, creo que se nos abre otra nueva instancia en esto de la recuperación de las actividades, que es la cooperación latinoamericana. Ojalá podamos, en este esquema de reinicio, digamos, de alguna manera, y de replanteo de nuestras políticas de internacionalización, promover esta ansiada cooperación e integración que, si bien tiene muchos ejemplos, tenemos todavía un largo camino por recorrer. Muchas gracias y deseo a todos una feliz pospandemia COVID-19.